Pero, ¿cuál es el elemento fundamental en todo esto? Es nuestra capacidad de ser actores, de ser proactivos contra ser pasivos, meramente espectadores en las situaciones donde estamos viviendo. Y entonces, si me permiten decirlo de esta manera, los aspectos que van a definir verdaderamente nuestra capacidad de generar conocimiento tiene que ver entonces con el ser activos, seres activos contra el ser solamente espectadores pasivos. Cuando hablamos entonces de un estudiante activo, es un estudiante que tiene una participación proactiva en su aprendizaje, o dicho de otra manera, que se anticipa a la acción del estímulo del docente y que asume la responsabilidad de su propio aprendizaje, en tanto que un estudiante pasivo será alguien dependiente. Aquí aprovecho la oportunidad para señalar que el término alumno viene del latín aluminis, que es sin luz. Entonces diríamos que alguien que es pasivo efectivamente se encuentra en la oscuridad, en su caverna platónica, aislado de toda oportunidad de ser estimulado desde sí mismo y que vive entonces rodeado de su propia ignorancia. De allí que entonces es importantísimo romper con la pasividad del que es un espectador para convertirse entonces en un ser proactivo que busca transformar su situación personal a través del empoderamiento de su propia situación en un locus interno que lo lleva a ir más allá de las circunstancias ambientales. En un segundo aspecto, cuando hablamos de un ser que es activo, estamos hablando de alguien para quien lo importante es la asimilación de conocimientos. Y esta asimilación de conocimientos implica entonces que el sujeto al que nos estamos refiriendo es capaz de asimilar, o dicho de otra manera, de incorporar una cierta sustancia, un cierto elemento, una cierta condición a su condición de ser vivo, a su ser como ente vivo, y especialmente cuando es necesaria para su conservación y desarrollo. Y el conocimiento entonces no es solamente algo que escuchamos como información, sino es algo que lo hacemos parte de nosotros mismos y que se convierte en parte entonces de nuestro ser identitario. Cuando hablamos de asimilación estamos hablando de hacer propio un hecho, una experiencia, situaciones o conocimientos, ideas, etcétera, y que los comprendemos de manera de que se incorporan a nuestra forma de pensar o de actuar, que impactan profundamente en nuestra entidad. Mientras entonces un estudiante que es alguien pasivo solamente está enfocado en la transmisión de la información. No está pensando entonces más allá de la condición en donde él está convirtiendo aquella información en conocimiento que es parte de sí. Y entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que darnos cuenta de que la actitud es una responsabilidad del sujeto en sí mismo. En un tercer aspecto, cuando hablamos de alguien activo, estamos hablando de un estudiante que construye entonces su propio conocimiento al participar en actividades donde él es quien las lleva a cabo, donde él pone manos a la obra, donde él aprende haciendo, mientras que el estudiante que está solamente enfocado en la recepción de la información como un producto preelaborado está dentro de su zona de confort. Eso lo mantiene como un espectador, es alguien pasivo entonces. Un estudiante que es activo busca y obtiene retroalimentación inmediata a través de las discusiones con sus pares académicos, que son otros estudiantes, o con sus profesores en su condición de tutores. Y esto es bien importante lo que voy a decir a continuación, que él es alguien que busca y genera conflictos cognitivos.
Busca enfrentar situaciones problemáticas y resolver esas situaciones problemáticas. Busca la discusión académica, en tanto que el estudiante que es pasivo evita la crisis resultante de buscar la validación de sus conocimientos y sus opiniones. Se conforma con lo dado, se conforma con lo que se le está diciendo, busca un confort cognitivo, no meterse en problemas, no entrar en situaciones de crisis ni de conflictos, ¿sí? A continuación, pensamos en el estudiante activo como aquel que busca las evaluaciones como parte de su proceso de retroalimentación, las considera fundamentales, importantes, valiosas para sus procesos de aprendizaje, porque la manera de mejorar es evaluarse y busca la evaluación no por su calificación, sino por su desarrollo. En tanto que un estudiante que se ha conformado a una instancia administrativa está buscando entonces la calificación sin que la calificación represente necesariamente su crecimiento desde el punto de vista evaluativo. Y entonces él busca favorecerse administrativamente, tener una calificación alta, aunque en el fondo eso no refleje necesariamente su nivel de desarrollo desde el punto de vista cognitivo.